buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida a este ciclo de diálogos sobre el valor de la música. Gracias por sumarte a este conjunto de músicos y profesionales de la música que semanalmente nos encontramos para hablar sobre el valor de la música. Muchas gracias por sumarte. Gracias a usted por invitarme. Para mí es muy, muy importante y muy satisfactorio participar de estos diálogos y contar, pues, ¿no? Mi experiencia de la música, mi trayectoria. Te cuento, Carol, y a las personas que se están uniendo a esta transmisión, que prácticamente esta serie de diálogos comenzó a fines de noviembre del año pasado y estamos llevando la edición, el diálogo número 12 con vos y hemos dialogado con personas de diferentes partes de Latinoamérica y también de Europa, y la idea es justamente conocer la perspectiva, el punto de vista, las experiencias que cada uno tuvo al momento de transitar esta maravillosa experiencia que es la música, ¿no? Que no quiere decir que esa experiencia maravillosa tenga momentos duros o momentos difíciles o a veces incomprensibles, pero que todo eso lo hace una gran experiencia que nos anima a seguir permaneciendo en este camino de la música. Así que muchísimas gracias por sumarte y agrandar esta lista de músicos de esta serie de diálogos. Sí, muchas gracias. Bueno, quisiera empezar pues contando cómo es que empecé la Sí, música. sí, Carol, pero antes, un ratito, ¿me permitís? Sí, sí, Quisiera contarte y a las personas que se están uniendo, dar un tiempo también para que las personas se vayan conectando y en ese tiempo contarte que lo que vamos a hacer en esta hora es simplemente un diálogo, no es una entrevista ni algo demasiado formal, sino simplemente un diálogo donde cada uno de nosotros, los interlocutores, tanto vos como yo, vamos a dar nuestro punto de vista sobre diferentes temas, compartir ideas, compartir experiencias y siempre en el marco del respeto, de la consideración, de la valorización de la experiencia del otro, porque la experiencia del otro me suma y mi experiencia le suma al otro. Pero también se pueden conectar las personas que están unidas a esta transmisión a través del chat, que sería muy valioso también que ellos puedan participar. Y les invito a dejar su comentario en el globito con el signo de pregunta que está abajo al lado del chat. Entonces a mí me permite publicar, como lo estoy haciendo ahora, me permite publicar los comentarios y entonces todos podemos ver las preguntas, las expresiones de afecto, los comentarios. Entonces le invito a todas las personas a escribir su motivación en ese globito con el signo de pregunta. Entonces a mí me permite publicar y no se me escapa, porque si escribimos en el chat directo, esto va subiendo y se me escapa y ya después no puedo leerlo porque quedó muy imposible de acceder a ellos. Entonces invito a ellos y que se sumen libremente a este diálogo que vamos a tener con vos, Carol, siempre en el marco del respeto, de la consideración, de la escucha, y que considero que todo lo que tenemos que decir aporta de gran manera al valor de la música. Así que sean libres los espectadores, los que están unidos a esta transmisión, de participar y dejar sus expresiones de afecto también. Y que sentite libre, Carol, en también expresar que algunos temas que por ahí a lo mejor no están saliendo en la conversación y querés comentarlo, decirlo con toda libertad, contanos para que también nos enteremos, porque a veces hay realidades que son muy particulares que necesitan decírselas y contárselas para que nos enteremos. Bueno, Carol, muchas gracias nuevamente y bueno, bienvenida a este diálogo número 12 del valor de la música y yo tengo para contar este diálogo una pregunta cercana a lo que querías contar, es cómo decidiste agarrar semejante instrumento, el más grande de la familia de las maderas, siendo que, aparte de tener una dificultad física de distancias en la mano, en los dedos, tiene una problemática de transporte increíble, pero que yo admiro cómo los contrabajistas viajan con su contrabajo
y después te cuento la historia de unos contrabajistas locales aquí, que ya no están con nosotros, pero te cuento algunas historias de ellos. Así que contanos cómo llegaste al contrabajo, Carol. Ese tema del transporte es bien curioso, pero lo voy a tomar después. En realidad, yo inicié en la banda escolar, en realidad inicié en la música, en la banda escolar, tocando el clarinete, justamente por incentivo de mi padre. Él siempre tuvo estuvo llamado a la música, pero él nunca se animó a tocar algún instrumento o dedicarse, ¿no? Pero entonces, por incentivo suyo, yo es que llego a la banda de mi colegio, tocando el clarinete. Siempre desde pequeña tenía la meta o la mira de ingresar a un conservatorio, siempre. Y revisaba mis cuadernos y diarios de la niñez y pues veía que siempre ese era mi anhelo, ese era mi sueño, entrar con el clarinete a un conservatorio. Posteriormente llega un sistema que lo debe conocer, que es el sistema de orquestas, que es muy popular en Venezuela. Llega a Perú con Sinfonía por el Perú, que está a cargo de Juan Diego Flores. Entonces, yo soy natal de Cusco, que es un departamento de Perú. Llega el núcleo a Cusco y pues como yo ya tenía esa curiosidad de querer tocar un instrumento, es que voy a la convocatoria que realizaba Sinfonía por el Perú. Fue amor a primera vista. Yo vi el instrumento, yo vi que era grande, yo soy alta, yo mido casi 1,70 y yo tenía esa mentalidad, no, yo quiero ser única, ¿no? Yo quiero agarrar el instrumento más grande, porque yo soy grande, entonces yo quiero agarrar ese instrumento. Me dejé llevar más tal vez por mi tamaño, ¿no? Por el aspecto físico, pero poco a poco que lo iba tocando e iba viendo en qué se incursionaba, qué significaba el contrabajo, por ejemplo, en una orquesta, ¿no? O qué es la base, pues, de todo género musical, ¿no? En la mayoría. Entonces, iba investigando, iba viendo y me llegué, pues, a este instrumento tan grande y tan bonito, ¿no? Tan grave. Este, siempre he anhelado estudiar música, desde pequeña, siempre. Pero pasa que los padres pues muchas veces no tienen o no te dan esa libertad, pues, ¿no? Porque muchas veces se dejan llevar tal vez por el poco conocimiento de saber que la música no es una carrera, ¿no? De que no se puede llevar como tal, de que no se puede llevar profesionalmente. Entonces era ese desconocimiento de mis padres que hicieron que yo desista de estudiar música. Yo empecé en el contrabajo a los 15 años y fue por ellos que tal vez desistí, ¿no? Desistí de estudiar y tal vez de agarrar otra carrera y todo ello. Dejé el contrabajo por 2 años porque estuve en la universidad, ingresé a la universidad a estudiar psicología. Estudié 4 semestres, estudié psicología, entonces dejé de lado el contrabajo. En realidad no de lado, sino seguía con mi mentalidad de querer estudiar, pero tenía que enfocarme también en la universidad y tenía que prepararme para postular al conservatorio. Entonces era como, ¿qué hago, no? Mis dos opciones, ¿qué hago? ¿Por cuál me decido? Entonces es que decido decirle a mis padres, no, yo quiero estudiar música y me voy a ir a Lima, a la capital, voy a postular y quiero hacer de mi vida, quiero ejercer la carrera de contrabajista de música, ¿no? Se Bueno, opusieron a... sí, escuchándote atentamente, Carol, veo este momento crucial que te presentaste ante tus padres y tomaste valentía, tomaste coraje y te plantaste, como se dice, y le planteaste tu inquietud, pero ese planteamiento fue muy firme, supongo, muy decidido porque verdaderamente creías en lo que estabas haciendo y crees totalmente en lo que estás haciendo, y eso te dio el valor para conversar con tus padres y plantearle tu decisión de vida, de lo que vos querías hacer de ahí en adelante. Entonces ahí es donde yo veo
que tenías una firme convicción en lo que estabas por hacer. ¿De dónde adquiriste esa firme convicción? ¿De dónde lo mamaste, por decirlo así? ¿Cómo incorporaste esa firme convicción de decidir tomar el rumbo de la formación musical y dedicar tu vida a la música, en cierto sentido? ¿Cómo llegaste a esa, entendiendo que en tu ambiente familiar la música, digamos, no estaba presente y valorada como a lo mejor en otras circunstancias, una vida musical continua, y cómo llegaste a esa decisión tan firme, ¿no? A ver, podría decirse que fue influencia de mi mamá. Mi mamá es una persona muy perseverante, demasiado perseverante, con una fuerza increíble. Cada cosa que se propone la realiza, y yo creo que fue esa influencia de ella hacia mí que logró hacer que yo pudiera decir, no, yo quiero estudiar música, y plantarme así frente a mi papá y mi mamá y decirles, yo quiero, ya. Fue esa decisión, entonces ellos me aceptaron. Gracias a Dios mi papá al final de todo supo apoyarme, supo comprender, pero también de alguna manera él quiero una muestra, ¿no? O sea, ya tú me dices, Ah, quieres estudiar, pero quiero que me demuestres que realmente lo vas a hacer bien. Y yo digo, no tengo problema, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y lo hice, se lo demostré, ingresé, en la primera opción ingresé, preparándome hasta muy tarde. Yo salía de la universidad 7 de la noche y me empezaba a preparar en teoría musical hasta las 11 de la noche. A esto, pues debo mi eterno agradecimiento a mi primer maestro, que fue Luis Arevalo. Él desinteresadamente supo ayudarme con el instrumento, contrabajista también, pero aparte de ello me daba clases de teoría musical. Nunca me cobró, nunca me cobró. Y él también venía de parte de este sistema de orquestas, tuvo ah, formación en Venezuela, y tienen esta convicción de que cuando una persona, un adolescente, un niño, realmente ama la música y necesita ayuda, pues ayudarlo desinteresadamente, ¿no? Tiene ese concepto, y él venía siempre realizando esto, entonces me ayudó a mí sin ningún tipo de interés, me preparó para ingresar, lo logré y pues a él le debo todo, ¿no? Y curiosamente, pues ese sistema de orquestas aquí en Perú, que es Sinfonía por el Perú, eh, tiene también, obviamente tiene también ese concepto, ¿no? Y en algún momento yo logré también trabajar en este sistema y logré retribuir también lo que hicieron por mí, ¿no? Creo que se claro. trata de ese círculo, ¿no? De tratar de retribuir lo que hacen por ti y hacerlo con otras personas. A mí ese concepto me encanta, ¿no? De poder ayudar a la gente que realmente lo necesita. Bueno, y no solo con la música, ¿no? Sino realmente con cualquier otro tipo de acción. Y fue eso. Eh, sí, te escuchaba, Carol, y sentía o visualicé tres grandes temas. Por un lado, los espacios formativos para la música; por otro lado, las exigencias de niveles para ingresar a una carrera; y por otro lado, la presencia de maestros con vocación. Porque si bien hay maestros, por ahí el maestro tiene una mirada más administrativa de la formación, o una mirada más administrativa de su trabajo, y cumple horarios y realiza su actividad en el horario enmarcado. Pero el maestro que tiene vocación no tiene días ni horarios ni tiempos que cumplir, porque dedica la vida, como fue este maestro Arévalo, que bien lo mencionaste. Entonces quisiera preguntarte, ahí en el lugar donde creciste, donde naciste, ¿había espacio para formar incipientemente en la música, en la teoría musical, en iniciarse en algún instrumento, más allá del programa de Sinfonía por el Perú, otros espacios formativos como escuelas de música, institutos de música, conservatorio, si había espacios, porque considero fundamentales para una formación inicial, para una posterior elección de vida de la música? Y después, ¿cómo fue tu examen de ingreso? ¿En qué consistía?
¿Por qué la necesidad de examen de ingresos? Porque a veces se toma como algo que se puede optar. Si bien hay ingresos libres en algunas carreras, en algunos países, muchos tienen exámenes de ingreso, de aptitudes o nivelatorios para el ingreso a una carrera ya superior de la música. Entonces, contanos y a las personas que están unidas, que gracias por conectarse, que están siguiendo esta transmisión, que nos podamos enterar estas cuestiones de formación musical en el Perú. En mi ciudad natal, Cusco, hay una escuela profesional de música que es Leandro Albini Miranda. La formación es también con títulos a nombre de la nación y todo ello. Sí es una opción para poder estudiar. Pero la mayoría de los alumnos opta por estudiar en un conservatorio, ¿no? Muchas veces por, digamos, luego la calidad de formación, ¿no? Aparte de ese instituto que es profesional para la formación de la música, en Cusco hay instituciones privadas como la escuela Cantu, que enseña exclusivamente para dar exámenes para postular al Conservatorio Nacional de Música, ¿no? En Lima. Los prepara, pero también dan clases privadas, forman excelentes músicos, pianistas, violinistas con el método Suzuki, tengo entendido. Pero después, cuando Sinfonía por el Perú llegó a Cusco en el año 2012, de hecho el núcleo de Cusco fue uno de los primeros núcleos que se formaron por Sinfonía por el Perú. Posteriormente, Sinfonía por el Perú en Cusco se retiró, pero el querer hacer música, o sea, el querer integrar a los niños para hacer música, eso no desapareció. Entidades privadas empezaron a Claro. invertir, en instrumentos, se les daba becas a los niños, no se les cobraba, no se les cobra, o si se les cobra es una pequeña mensualidad para mantenimiento del ambiente y todo ello, pero o sea, la labor y la vocación de querer que los niños y los jóvenes sigan con esa posibilidad de tener un instrumento sigue presente en Cusco, y eso es algo que es muy admirable, porque a pesar de que Sinfonía por el Perú ya no está ahí, sigue, ¿no? Sigue ese querer de poner en valor la música en los niños, ¿no? Y eso es El bueno. programa de Sinfonía por el Perú no está vigente. Actualmente ya no hay un núcleo en Cusco, pero el núcleo ahora se llama, creo que es el núcleo Pugliese, o sea, el núcleo Pugliese Unchis, no recuerdo muy bien el nombre, pero es una institución ya privada, ¿no? Que la financia, una minería la financia ahora. Es ya muy separado, ¿no? Es algo más como una ONG. Claro. Respecto a mi postulación al conservatorio, de hecho, fue mi primera y única opción para mí, Claro. porque de alguna manera quería, además que en la escuela de música no había la especialidad de contrabajo, solamente había hasta violonchelo, entonces mi única opción era la universidad, ahora Universidad Nacional de Música. Respecto a los exámenes de admisión, pues es un sistema que se maneja aquí en Perú, todas las universidades tienen ese sistema de admisión. Mi examen pues consistió en un examen de audio perceptiva, de teoría musical, lecturas rítmicas, reconocimiento de intervalos y pues un examen presencial sobre tocar frente a un jurado. Claro. Eran jurados y yo tuve que tocar frente a 3 jurados. Fue complicado, en realidad fue muy complicado, yo era nueva en la ciudad, no conocía para empezar la ciudad, era muy complicado. Incluso conseguir un instrumento para mí fue muy complicado y yo doy muchas gracias a Dios, yo soy muy creyente. Hubo personas que me ayudaron, o sea, que aparecieron y que desinteresadamente te ayudan, desinteresadamente te brindan su ayuda, su apoyo. Y es gracias a esas personas que uno logra conseguir pues, sus objetivos, no logra, es como, no sé, si el universo se pusiera a tu favor y
todo se acomoda para que se realicen bien las cosas, ¿no? Entonces hubieron personas que me facilitaron un instrumento sin conocerme, me dijeron no te preocupes, toma el instrumento, da tu examen, bueno, fue eso, logré ingresar y bueno, lo demás es historia. Claro. Logré, sí. Uh-huh. Sí, Carol, volviendo a los espacios formativos, muchas veces los lugares que tienen diversos espacios formativos es como que no sienten el privilegio que tienen de poder tener justo espacios formativos para la iniciación temprana en la música. Porque hay otros lugares que no tienen, y en muchos de los diálogos que mantuve con músicos y cantantes, en sus ciudades, en sus localidades, no tenían espacio formativo y tuvieron que enfrentar ese examen de admisión con mucho miedo porque tuvieron que irse mucho tiempo antes de sus casas y prepararse en forma récord, en forma rápida para enfrentar ese examen. Entonces, tenemos que generar la conciencia de que son fundamentales espacios formativos, que los pueblos más pequeños, inclusive de los países y de los departamentos, puedan tener espacios musicales, ¿no? Espacios de formación musical, porque muchas veces se concentran en las grandes ciudades, los mejores espacios formativos y de nivel están en las capitales y en las grandes ciudades, pero al interior del país, y cuando más al interior del país, por usar el término interior, esos espacios ya no aparecen y las personas o los jóvenes que se quieren dedicar a la música ven frustrados su vocación y tienen que desplazarse a estas ciudades. Entonces, el privilegio y la importancia de tener espacio formativo. No sé si compartís esta visión que estoy expresando. Sí, muy, muy importante este tipo de organizaciones, pero tal vez no solamente para preparar a una persona para un examen, ¿no? Sino para la formación en valores. Es muy importante. Claro, Yo soy parte de eso, fruto de eso. A mí me formaron en disciplina, me formaron en puntualidad, en el trabajo en equipo sobre todo, ¿no? Y yo creo que estas organizaciones, estos grupos de formación, ayudan bastante, aunque un niño logre formarse en estos valores, ¿no? Ayuda bastante. Por ejemplo, cuando yo era adolescente, 15 años, siempre pues existe la posibilidad de que se vaya pues por otros caminos, ¿no? A esa edad una adolescente es muy fácil de influenciarse por negativamente, ¿no? Es muy fácil. claro. Entonces, yo tuve esas. Estamos teniendo problemas de conexión. Hola, hola. No te escuché lo último, Carol. Ahora sí me escucha. Ahora sí se volvió la conexión. Sí, decías que la Ya. formación en valores es fundamental. No solo aprender a poner el dedo en la primera, segunda posición del violín, sino asumir una responsabilidad ante el grupo, los horarios, etcétera. Sí, sí, en los valores principales, ¿no? Para un niño. Entonces yo digo, ¿no? Que tuve esa suerte de poder enfocar mi energía, con la energía de un adolescente en un instrumento, ¿no? Tal vez, como Claro, decía, pude haber sido influenciada por cosas negativas, ¿no? Que de hecho estaban muy cerca mío y podía haber sido tal vez peligroso, ¿no? Entonces pude enfocar todo eso en el contrabajo, ¿no? Y bueno, y trazarme una meta, ¿no? Trazar una meta y todo. De hecho, entonces, esas instituciones son muy, muy importantes, ¿no?
Eh, yo me preparé para ingresar al conservatorio, ahora universidad, cerca de 2 meses, Sí. justo con mi primer maestro. Con él era día, tarde y noche la preparación, día, tarde y noche. Entonces ya yo también estudiaba, obviamente, por mi parte, ¿no? Para poder alcanzar con más facilidad un cupo en la universidad. Pero fue así, fue a base de esfuerzo, fue a base de mucho esfuerzo y de constancia y disciplina, ¿no? Que es importante inculcarlo bastante en niños y adolescentes. Claro, la inversión de tiempo que comentabas que hiciste para desarrollar las habilidades de ejecución del instrumento y otras habilidades auditivas y musicales, esa inversión de tiempo habla de que lo que estabas invirtiendo era, creías o crees en lo que estabas invirtiendo, porque cuando uno valora algo, invierte su tiempo, porque si algo no cree o no valora, no invierte su tiempo. Entonces, siempre considero de que hay dos cosas que evidencian a una persona a qué valora, cuando invierte su tiempo y cuando invierte su dinero. Nos Ujú. podemos dar cuenta en una persona qué verdaderamente valora cuando invierte su tiempo y su dinero. Porque muchas veces decimos expresiones que quedan en lindas frases, pero llegado el momento de tomar decisiones e invertir tiempo, como lo hiciste para tu preparación, no se invierte ese tiempo y quedan en palabras. Y las palabras no tienen el peso de una acción, de llevarlo a la vida. Entonces, cuando uno invierte tiempo y mucho tiempo en algo, porque verdaderamente lo valora. Y eso lo evidenciaste en tu preparación de ingreso, ¿no? Sí, de hecho sí, no ha sido fácil. De hecho, Claro. el vivir en una ciudad nueva no es fácil, yo creo que para nadie. El que no se conozca gente tampoco es no es fácil, ¿no? Y yo no tenía familiares en los que donde me podía alojar y todo ello, ¿no? De hecho, ha sido una experiencia bastante complicada, triste. El hecho de estar lejos de la familia, pues es muy Claro, sí, 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 sí. bastante difícil. Desvincularte. Por eso te decía hoy que los lugares, muchas veces muchos jóvenes tienen que desplazarse de sus casas, de desvincularse de su familia para poder acceder al estudio de la música, y no solo de la música, de otras carreras, de abogacía, medicina, de otras profesiones, tienen que desvincularse, y eso tiene un impacto emocional y que muchas veces los jóvenes no saben digerirlo y no saben enfrentar ese impacto y fracasan justamente por no saber enfrentar. Y lo importante es que esa desvinculación familiar lo puedan hacer con mucho éxito para poder tener justamente éxito en su carrera. Entonces es fundamental ese momento, esa transición en dejar a la familia, pero porque uno está emprendiendo algo que valora también, como en tu caso la música. Sí, de hecho muchas veces tuve deseos de regresarme a Claro, mi tal, justamente porque creía que no, tal vez me entraba la idea, no, no voy a poder hacerlo, pero recordaba que todo el esfuerzo y el tiempo que había invertido, todo ese esfuerzo tenía que valer la pena, no tenía que concretarse en cumplir esa meta. Y poco a poco, pues, ¿no? Las cosas se van dando, vas conociendo gente, conoces elencos, vas abriéndote campo, en la misma universidad conoces gente de tu mismo ámbito, de tu mismo círculo, ¿no? Y vas compartiendo claro. ahí ideas y todo, y entonces vas abriéndote paso y tratando de que todo se acomode, ¿no? Se acomode a tu vida. Y eso es lo genial, eso es lo bonito de esta casa. Yo me siento muy Claro, feliz. y uno tiene esa perseverancia y esa decisión porque cree en lo que está haciendo, ¿no? Y por más que le cueste y tenga momentos tristes o amargos, uno sigue adelante porque tiene valor en lo que está haciendo, así que verdaderamente. Carol, te comento, mientras seguimos este diálogo, que voy a prepararme el mate argentino, no sé si conoces, si tomaste alguna vez. No, cuando fui, no, el mate argentino no, pero cuando fui a Brasil a un Ah, festival, al vi, Festival de Santa Catarina.
Ajá, Santa Catarina tomaban también el mate allá, me pareció curioso porque hace demasiado calor y tomaban el Igual tomamos, claro, sí, sí, sí. Bueno, y depende del regionalismo de la región donde está, el mate tiene diferentes características. El recipiente, ¿no? Ahí en la parte, en el sur de Brasil, son grandes los recipientes, los mates, son enormes, bueno, lleva mucha hierba, que es la yerba mate, que es para la infusión, y bueno, y van compartiendo. Así que si me permitís, voy a tomar mate mientras seguimos con este diálogo tan interesante. Sí, sí, con confianza. La verdad nunca he tenido ese privilegio de probar el mate, me encantaría. No he tenido la suerte de probarlo, pero me gustaría en la tacita. Sería, Claro, en el mate. sí, Carol, volviendo al programa, me interesa mucho el tema de los programas de las orquestas sociales, porque verdaderamente el impacto del sistema del programa venezolano, que arranca en la década del 70, sí, vemos los grandes resultados hoy en día en la disciplina musical y su réplica en toda Latinoamérica, y esa réplica yo me doy cuenta que a veces se realiza con diferentes niveles de logros, en algunos con bastante logros y en otros con escasos logros y en otros desaparece el programa. ¿Son verdaderamente importantes y tienen un impacto real en la formación de niños para conectarlos con la vida y ayudarlos en su posterior crecimiento a enfrentar la vida con mayor solvencia y con mayor éxito, usando la palabra tan trillada, ¿no? por supuesto, tiene mucho que ver justamente con los valores que le decía, ¿no? No necesariamente un niño o un joven que está en este sistema o que pertenece a este sistema se dedica a la música, ¿no? No todos, no son todos. Pero yo creo que para afrontar la vida como tal, pues uno necesita ser muy responsable, ¿no? Sobre todo cuando se te presenta esta oportunidad de trabajar con gente, ¿no? De poder hacer un todo, de poder hacer un equipo, de que cada uno tiene un papel importante, ¿no? Como es el trabajo en orquesta, pues, ¿no? Por Claro. ejemplo. Entonces, yo creo que sí, es muy importante para las personas que aún así no se dediquen a la música, tiene mucho que ver. De hecho, yo conozco muchos compañeros míos que pertenecían a Sinfonía por el Perú, que terminando, solo te permitían estar hasta los 17 años, nada más. Claro. Entonces, terminando su periodo, muchos de ellos no ejercieron la carrera de música, pero son excelentes personas, excelentes adultos, ¿no? Con las carreras que ellos han escogido, pues se desempeñan con mucha responsabilidad y todo ello. Entonces se ve reflejado, ¿no? El trabajo que han ido realizando cuando fueron jóvenes. Se ve todo eso. Eh, Podemos decir entonces que estos programas sociales, si bien el fin último, el fin, digamos, más importante no es la formación de músicos, sino que es la formación de personas, de proveerle herramientas para que ellos, en la decisión de vida que tomen, esas herramientas le permitan desarrollarse como personas con valores en una sociedad y saber afectar positivamente a la sociedad y su entorno social familiar, ¿no? Entonces, el objetivo de estos programas, en definitiva, es el desarrollo del ser humano. Exacto. Sobre todo en el impacto social, ¿no? Por ejemplo, como le decía, ¿no? El caso mío, ¿no? Cuando era adolescente tenía esas posibilidades de irme por otros rumbos. Entonces, eso es lo que le da, por ejemplo, estos programas a los niños, ¿no? Claro. Disminuye tal vez los riesgos de embarazos precoces, por ejemplo, disminuye el hecho de delinquir y de todo ello, ¿no? Sube la autoestima a los niños y todo ello. Entonces tiene ese impacto súper positivo. Ahora no estoy vinculada con Sinfonía por el Perú ahora,
pero yo agradezco mucho este programa por haberme brindado esa oportunidad, ¿no? Y así como yo, muchos de mis colegas, compañeros, pertenecieron a este programa y que de hecho es muy activo ahora, muy activo en Perú. A pesar de las dificultades por la pandemia, han sabido sobrellevar y yo voy viendo en redes sociales cómo sobrellevan todo esto y es admirable. Todo el trabajo con los niños pues no para, ¿no? A pesar de todo esto, Claro. siguen todo eso. Es que no debe parar, es que no debe parar, debe continuar. Y ahora te consulto, Carol, tu punto de vista y a lo mejor las personas que también están conectadas y a las personas que a lo mejor van a ver en diferido, van a ver la grabación de este diálogo, que pueden dejar sus comentarios porque lo voy a publicar en YouTube. Eh, ¿Puede haber desarrollo de estos programas de desarrollo social con la música si no hay desarrollo económico e inversión económica? ¿Se puede llevar adelante estos programas si no hay un acompañamiento de decisión económica, de decisión económica para comprar los instrumentos, para mantener el staff de profesores, pagarles sueldos, etcétera, todo lo que implica tener un cuerpo de profesores para la enseñanza de instrumentos? Es complicada esa pregunta, particularmente yo creo que tal vez sería muy complicado llevarlo a cabo, sobre todo por la adquisición de instrumentos y todo ello, ¿no? Aquí es muy importante la inversión privada también, muy importante, Ah, de las que se suman para poder lograr eso, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que sí sería muy complicado, a pesar tal vez de la vocación, como el maestro que yo tuve, de la vocación que pudieran tener, sería complicado, ¿no? Tal vez si no existiera la posibilidad de poder remunerar a los profesores, maestros, claro, solamente es en la enseñanza, ¿no? Sino todo lo que hay detrás, que tal vez para formar una orquesta necesitamos atriles y todo ello, ¿no? Entonces, yo creo que sería complicado, pero no imposible. Yo creo que incluso en la organización de Cusco, en el sistema ya particular que hay en Cusco, que no es sinfonía, han adquirido instrumentos mediante donaciones. Entonces, es claro. posible, ¿no? Es posible. Es posible con dificultades, ¿no? Pero yo creo que sí, sí se podría dar. Y la importancia de la permanencia en el tiempo, de que el programa esté activo durante muchos años, porque uno cree que implementa el programa y está en un año y ya no tiene los resultados, sobre todo las autoridades de diferentes estamentos gubernamentales no ven los resultados y ya no les, a lo mejor no les parece bien. Se necesita una extensión en el tiempo para que el programa pueda dar sus frutos y poder ver los resultados, porque sabemos que la formación musical necesita tiempo para el desarrollo de las habilidades, ¿no? Sí, pues ya van a ser casi 10 años de sinfonía y pues Claro, definitivamente se ve que sí, sí tiene un fuerte impacto positivo, ¿no? En la sociedad. Se ve, claro, entonces sí se siente, yo lo he vivido, yo creo lo he claro. vivido. Carol, y ahora estás integrando una sinfónica juvenil del Bicentenario, pero también has pasado por otros espacios, por otras orquestas, la Sinfónica de Cusco, la Sinfónica de la Pontificia Universidad Católica, de la Sinfónica Nacional del Perú también, y contanos tus experiencias de participar de esas agrupaciones, de estas orquestas, y si en todas tuviste, lo que veo es que las plazas para los contrabajistas siempre están disponibles en las orquestas, porque las plazas para violinistas a veces, o para flautistas, o para oboístas, es como que encontrar uno en un millón. Pero las plazas para contrabajistas, parece que siempre los lugares, digamos, para trabajar en orquestas, los contrabajistas, digamos que están bastante disponibles, o no, o hay una saturación de contrabajistas. En Perú actualmente los contrabajistas que conozco los estudios, en realidad la orquesta que integro ahora, que es la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, que es el segundo elenco,
Sinfónico del Ministerio de Cultura. La mayoría de contrabajistas somos estudiantes y Claro, más de esto trata la orquesta, ¿no? No todos, pero en gran parte los integrantes somos estudiantes, ya sea del conservatorio o algunos casos de estudiantes que han retornado del extranjero, que integran la orquesta. Entonces, la orquesta nos brinda a nosotros pues, la oportunidad de poder tocar repertorio grande, no repertorio de orquestas profesionales. claro. Entonces, eso es más o menos. Respecto a las plazas, pues siempre nosotros estamos siempre contentos de recibir más estudiantes, de más personas que puedan trabajar en equipo y de juntar, de solidificar y de nosotros poder juntar una fila de contrabajos, una sección de contrabajos potente y unida, ¿no? Siempre estamos Claro. trabajando en eso con mis compañeros y siempre tratamos de buscar eso. Entonces, no es que haya un cierto límite de plazas, sino que siempre tratamos de buscar personas que aporten a la fila, ¿no? O tratar de ver personas que aporten y que logremos un trabajo en conjunto, ¿no? Respecto a los otros elencos que he conformado, pues a veces, pues no sabría decirlo si las plazas son limitadas y todo ello, pero siempre he tenido la oportunidad de ser seleccionada, ¿no? Mediante audiciones. Siempre en realidad el integrar en un elenco se da mediante audiciones, ¿no? Entonces no solo postula uno, sino postulan varios. Entonces respecto a apuntar, pues uno logra ingresar y agarrar una plaza, ¿no? En los elencos. Entonces es así la selección para las orquestas. Bien, estamos teniendo otra vez una conexión, un corte en la conexión. Sí, Ahí se estabilizó nuevamente. ya. Sí, y volviendo al tema de la adquisición de los instrumentos, siempre fue un problema el tema de la adquisición de los instrumentos, porque un instrumento de calidad profesional, sea el que sea, tiene su costo y siempre, digamos que es como un limitante muchas veces en la elección también de la profesión musical, porque al no tener el instrumento o no te lo facilitan, como en tu caso cuando hiciste el examen de ingreso, de aptitud, eh, no hubiese sido posible poder enfrentar ese momento, por más que te lo den en el momento al instrumento, porque sabemos que tenés que conocerlo, porque es un elemento material que tenés que tomar el tacto del instrumento. Entonces, también considero de que se debe facilitar el acceso a los instrumentos. Si bien también el acceso a los espacios formativos, también la adquisición de instrumentos. Entonces estamos como ciertamente limitados y ahí es donde yo digo que cuando uno valora algo invierte su dinero. Juntamos dinero, nos organizamos y compramos ese instrumento que creemos conveniente para nuestra actividad profesional. Sí, de hecho, el primer instrumento que tuve como estudiante, yo he estado limitada económicamente para poder adquirir un instrumento, pues, Claro, ¿no? Entonces, como estudiante tenía que tener un instrumento adecuado hacia mí, tratar de encontrar uno de los mejores acorde a mis posibilidades, ¿no? Ya ahora, tal vez ya como acabando la carrera, ya estoy terminando, pronto voy a titularme. Uno sabe que ya necesita otro tipo de inversión y otro tipo de instrumento. Uno requiere, no, ya es complicado poderle sacar a ese instrumento todo el sonido que yo quisiera sacarle, ya es súper complicado. Entonces, justo ahora también adquirí un nuevo contrabajo, que al menos es de madera, podría decirlo, porque claro, sí, sí. el anterior era de un material un poco inferior, muy inferior. Entonces ahora este instrumento voy a poder explotar mucho más, ¿no? Sus recursos sonoros y todo ello. Y voy a poder trabajar el repertorio de mejor manera, ¿no? Y eso
va a enriquecer también a los elencos a los que participo, ¿no? El Claro, sonido. tu enriquecimiento particular o individual afecta y genera una riqueza al grupo. Y eso es lo valioso de la música, porque mi desarrollo personal indirectamente afecta al desarrollo del conjunto o de la orquesta donde esté participando, y a la inversa, mi falta de preparación, mi falta de entrenamiento también va a afectar negativamente, indirectamente y negativamente, al grupo al cual pertenezco. Y ahí vemos la conexión social que justamente se da en las orquestas. Y yo lo que pensaba también, a veces me pongo a buscar maneras de acción, cómo podemos generar en la sociedad que se dé cuenta la importancia de tener buenos instrumentos, porque muchas veces las personas que no pertenecen al mundo de la música ven, ya tiene la guitarra, y es una guitarra, pero no es una guitarra que requiere de manera profesional, o ya tiene el piano y el piano no suena las teclas, el mecanismo está totalmente trabado. ¿Qué pensás, Carol, que podemos hacer o se puede hacer para que desarrollar esa conciencia en la sociedad de a mayor nivel musical, mayor nivel de calidad de instrumento, que indirectamente o directamente desemboca en mayor costo? Es una ecuación lógica, digamos. ¿Qué se podría hacer desde el punto de vista de conciencia social para que las personas puedan comprender esto que estamos hablando? Claro, si hablamos de estas organizaciones que apoyan a los niños y todo ello, pues sería inversión del Estado, ¿no? Inversión del Estado, pero sabemos que muchas veces el Estado pues deja las artes y la cultura por Sí, detrás. Entonces, en este caso sería pues inversión de la empresa privada, ¿no? En cuestión de estas agrupaciones. Pero si ya lo vemos como intérpretes o como personas individuales, pues ahí ya está parte, yo creo que es parte de la inversión misma, ¿no? Yo creo eso. claro. Sí, yo creo eso. Sí, porque la realidad va a ser diferente si un adolescente comienza a estudiar el contrabajo con buen contrabajo, su realidad formativa va a ser totalmente diferente si comienza con un contrabajo en deterioro, por decirlo así. Y Ah, sí, muchas veces la actitud es, como estás comenzando, te compro un instrumento ya que no da más, atado con alambre, por decirlo así. Como comenzás, no importa. Después, si tomás en serio, te vamos a comprar el instrumento. Y nos damos cuenta que ese inicio es tener el mejor instrumento para que tenga la mejor respuesta al movimiento del arco, el movimiento del brazo, al tacto de los dedos o la presión de las falanges que necesitamos que responda. Entonces ahí es donde yo muchas veces me detengo a pensar que es importante concientizar a los papás que si el hijo o la hija va a estudiar, que se enfrente con el mejor instrumento posible, porque le va a ayudar a desarrollar más fácilmente las habilidades. sí, en eso sí, discrepo un poco, porque, como me decía un maestro mío, el Sí, sonido y la interpretación o lo que tú quieras dar a conocer al público no está en el instrumento, no es claro, el sí. tú quien hace sonar el instrumento. Y posteriormente se puede conseguir mucho más fineza y todo ello de mayor calidad. Puede ser el instrumento para una persona que ya está estudiando, ¿verdad? Hola, Ahí volvió, ahí volvió. sí, ajá. Se desconecta y se va, se desconecta. Sí. Aún me No te refiero a, escuché lo último que decías. sí, perdón, la bulla están construyendo aquí al costado. No Este, importa, no importa. ya un estudiante, ¿no? Que tal vez pueda pensar, no, mientras más caro sea mi instrumento, más bonito va a sonar. Pero eso no sirve de nada si no estudias, ¿no? Eso no sirve de nada si Claro, tengas el más caro, sí.
si no estudias y no tienes una rutina y horas severas, pues ese instrumento va a sonar igual de mal que uno barato, ¿no? Entonces, no importa el instrumento que uno tenga, la idea es empezar, perseverar y con los logros y frutos que vaya dando ese estudio, posteriormente se puede conseguir un instrumento tal vez de más caro y todo ello, ¿no? Yo Claro. tengo esa manera de verlo. Cuando me comentabas que la música está en el ser humano, me hiciste acordar una frase que dijo Carl Orff, el famoso compositor de Carmina Burana. Si quiero compartirte, Carol, y también las personas que están unidas, quiero compartir esa frase porque es muy importante lo que recién dijiste. Carl Orff dijo, la música comienza en el hombre, no en el instrumento, ni en el primer dedo, ni en la primera posición, o en este o en aquel acorde. Lo primero es el propio silencio, el escuchar hacia adentro, el estar abierto, preparado para recibir la música, para escuchar el propio latido y la propia respiración. Bien dice Carol, la música comienza en el hombre, en forma genérica hablando, ¿no? Incluye varones y mujeres. Y que ahí adentro comienza la música y uno lo exterioriza en un instrumento justamente sonoro. Y yo hablo de que ese instrumento sonoro, cuando en mejor calidad esté, en mejores condiciones, mejor va a ser esa transmisión del interior. Porque Ah, uno puede tener internamente algo, pero si el instrumento está deficiente, no va a reflejar, no va a poder ser esa vía de la interioridad del hombre. En ese sentido lo decía, ¿no? claro, claro, en ese sentido sí tienen mucha más lógica. Claro, yo me refería al punto de como estudiante, ¿no? A veces Claro. pensamos, estudiantes pensamos que mientras más caro el instrumento, más bonito suena, pero eso o sea, si no está de la mano con el estudio, no es, ¿No? claro, ajá. Acá en Formosa, en mi ciudad en Argentina, al norte de Argentina, conocí, bueno, hay contrabajistas que ya no están con nosotros y en su tiempo transportaban al contrabajo en la bicicleta. Con una bicicleta se subían, agarraban al contrabajo y ahí se trasladaban a los lugares de concierto y era toda una aventura hacer eso, pero también era muy arriesgado porque surgía algo y podían caerse de la bicicleta y el instrumento dañarse. Pero era muy pintoresco ver las calles de mi ciudad con los en bicicleta y el contrabajista agarrando, sosteniendo al contrabajo de una mano y dirigiéndose en la bicicleta al lugar de concierto. Y en ese sentido te comentaba de que tengo hermosos recuerdos de estos contrabajistas de aquí de mi ciudad. Sí, de hecho yo tengo un sistema mucho más elaborado, porque también, bueno, cuando no había pandemia, pues solía transportar mi contrabajo en bicicleta también. Claro. En mi contrabajo, al estuche del contrabajo acoplé una especie de correa que se agarraba a mi cintura, entonces yo me ponía el contrabajo en la espalda y Como mochila. como mochila me subía a la bicicleta y el puntal del contrabajo lo Oh, hacía apoyar en la parrilla de la bicicleta. Entonces claro. yo no cargaba el peso, era la bicicleta que agarraba el peso. Entonces me iba manejando como 40, 50 minutos desde el centro de Lima hasta Miraflores, pues que son casi 40 minutos de ruta y me iba manejando y y los carros pasaban por mi lado y todo ello. Oh, Yo iba manejando y bueno, todo, ¿qué es eso? Incluso eh, claro, en forma de broma solía ponerle el casco en la voluta del conductor. en la voluta. Pero aparte de eso, el estado físico que uno tiene que tener Ah, para poder hacer eso. de hecho, Hay otros beneficios también. también, obviamente, el peso hace que uno haga más esfuerzo al momento de manejar la bicicleta. Tengo la suerte de que mi bicicleta es una bicicleta antigua, todo su cuadro es de Mucha acero, resistencia. sí, de acero y es muy resistente. Pero sí, suelo llevar mi contrabajo así. Pero también mi enamorado, muy ingenioso él, me hizo unas ruedas para mi contrabajo Ah, y no un sufro cargar carrito. carrito, no Claro. sufro.
yo simplemente lo empujo, nada más, y ya no sufro. Solo el problema que tengo es al subir las escaleras, ¿no? Pero ese es Claro. el problema. Pero sí, y muchos me han dicho, oye, qué valiente o qué arriesgado, qué loca eres por llevar tu contrabajo así, cuando la solución más fácil es coger un taxi e irte, ¿no? Pero no, pero a mí me gusta la aventura, me gusta arriesgarme. Bueno, eso ha sido, creo, desde siempre mi sello característico, me gusta arriesgarme y Bien, las consecuencias, sean cuales sean, y hacer lo que uno quiere, pues, ¿no? Hacerlo. claro. Carol, te comento que nos quedan 3 minutos de conexión. Ya pasó casi una hora Oh, y wow, yo quiero agradecerte nuevamente tu disposición, todo este tiempo que estuvimos conversando con los requerimientos de imagen, etcétera. Te agradecerte muchísimo y por haber aceptado, por sumarte a esta serie y también por contar tu experiencia que considero muy valiosa para que todos tomemos mayor conciencia sobre el valor de la música. Yo te agradezco muchísimo a vos y a todas las personas que nos han acompañado hasta último momento de este diálogo y bueno, agradecerte y dejarte estos minutitos, 2 minutos para que te despidas. Muchas gracias, Carol. muchas gracias a usted por haberme convocado para contar mi experiencia. Espero haber aportado siquiera algo a quien haya visto Muchísimo. este diálogo, de que perseveren bastante en lo que quieren hacer, ¿no? Asumiendo las consecuencias, sean malas o buenas, siempre siempre aporta a la vida. Y bueno, me despido con eso. Muchas gracias nuevamente por invitarme y nada, cuídese mucho y Bueno, bueno, igualmente, Carol, muchas gracias y muchas gracias por ya formar parte de esta serie de diálogos, El valor de la música. Que tengas muy buenas noches y bueno, saludo a toda la familia y un gran saludo para tu enamorado que te hizo el carrito, que está fantástico seguramente, así que él también aporta a este valor de la música. Así que muchas gracias, buenas noches. buenas noches, hasta luego.